tardes, estimados jóvenes. Es un gusto saludarles nuevamente. Este es el tutorial de la semana. Vamos a la semana 2 más bien, y es la actividad integradora reconstruyendo el fenómeno natural. En esta actividad vamos a utilizar una presentación en PowerPoint, donde vamos a especificar las características de un fenómeno natural que hayamos elegido. Bueno, las instrucciones son las siguientes. En la actividad integradora 3 seleccionaste un fenómeno natural que ocurrió en tu comunidad. Retoma la información que recopilaste y haz una investigación adicional para reconstruir los hechos con base en la consulta de diversas fuentes y emitir una opinión informada sobre fenómenos naturales con juicios fundamentados en el análisis y en la discriminación de la información emitida por diversas fuentes. ¿Qué vamos a entregar? Una presentación en PowerPoint que describa el fenómeno natural que ocurrió en tu comunidad. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Retoma la información que investigaste en tu actividad integradora 3 y, si fuera necesario, consulta diversos tipos de fuentes, noticias, reportes, testimonios, sitios web o entrevistas a personas que presenciaron el hecho. Para que recopiles lo siguiente: nombre del fenómeno, fechas en que sucedió, lugares que se vieron afectados, cómo sucedió, de qué forma lo documentaron los medios de comunicación y medidas preventivas implementadas. Selecciona por lo menos 3 ejemplos de cómo fue documentado el fenómeno natural en tu comunidad, ya sea noticias, reportajes, testimonios, sitios web o entrevistas a personas que presenciaron el hecho. Recuerda anotar la fuente de la cual tomas la información. Muy bien, vamos a hacer una presentación. Primeramente vamos a abrir nuestro archivo en PowerPoint. Cuando nosotros seleccionamos abrir un nuevo archivo o una nueva diapositiva, entonces podemos escoger una serie de opciones, como va a ir nuestro diseño de nuestra plantilla, ya sea esta, etcétera, la que a ustedes más les guste. Yo elegí esta, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya hayamos elegido, yo previamente hice una plantilla para poder trabajar con nuestro fenómeno natural de ejemplo. Yo elegí el fenómeno natural huracán Stan. De hecho, ¿qué datos debe tener? El nombre del fenómeno natural, el nombre del alumno, el grupo del alumno. Para saber el número de nuestro grupo, nos vamos a ir al foro de clase. En el foro de clase ustedes van a descubrir en la parte donde se apertura nuestro foro de clase, aquí está el número de nuestro grupo. Puede ser en el foro de clase o en el foro de debates. Inclusive, bueno, esa sería otra opción. Ustedes al abrir el grupo se van directamente a la sección de compañeros y aquí pueden descubrir qué equipos son para poder trabajar en el foro de debates. Ustedes saben que en el foro de debates es necesario participar en la semana 1 el equipo 1, que va a fungir como moderador, en el equipo 2 en la semana 2. Entonces, si tú quieres saber en qué equipo estás, pues seleccionas las opciones, ¿okay? Y ya aparece en qué equipo estás. Si estás en este equipo o en el equipo que corresponde. ¿Por qué les comento el foro de debates? Porque el foro de debates precisamente va a tratar acerca del amarillismo que existe en las noticias. Muy bien. Y que este es el tema que nos ocupa en la actividad integradora número 3 de esta semana y de este módulo. Muy bien. Aquí es importante que nosotros analicemos esta forma de hacer la actividad, porque yo tengo un video que se llama Actividad Integradora Reconstruyendo el Fenómeno Natural, precisamente, pero con una actividad totalmente diferente de hace algunos meses atrás. Por eso es importante que actualicemos nuestra información. Esta es una actividad integradora del 2017, ¿de acuerdo? Es importante que sepamos eso. Muy bien. Entonces, una vez que ya tengamos la primera diapositiva con nuestra presentación, el fenómeno natural, cómo se llama tu fenómeno natural, el nombre del alumno, el grupo, cómo se llama tu actividad integradora, esto es adicional, no nos pide la instrucción, pero yo siempre enfatizo
hacemos una segunda diapositiva? Muy fácil. Si ustedes están acá, lo único que hacemos es hacerle clic o picarle acá y automáticamente nos aparece una nueva diapositiva. En esta sección le podemos poner el diseño que queramos a nuestra diapositiva, como queremos, si nos queremos que nos aparezcan los cuadros, etcétera, ¿no? Aquí están las opciones, como queremos que aparezca. Muy bien. Entonces, ya una vez que tengamos nuestra primera diapositiva, aparte de nuestra presentación, nuestra primera diapositiva de trabajo, vamos a hacer una descripción de los acontecimientos, donde vamos a indicar la definición de lo que es nuestro fenómeno, que en este caso es un huracán. Aquí vamos a poner la definición. Podemos optar por dos formas. Una, hacer una descripción a un texto nada más y ahí ir explicándolo, bueno, un huracán es esto y sucedió a tal fecha, el huracán es tan, etcétera, ¿no? En el caso que ustedes hayan elegido, si eligieron un terremoto, un sismo, etcétera, ustedes tienen que definir ese fenómeno natural que eligieron, ¿ok? La fecha del suceso, lugar en el que ocurrió y cómo ocurrió. Y ustedes pueden insertar una fotografía si ustedes gustan, ¿ok? ¿Cómo se inserta la fotografía? ¿Okay? Obviamente, después de copiar la imagen más bien, la pegamos y vamos a pegar, bueno, ¿ok? Entonces, supongamos que vamos a pegar la imagen, le hacemos clic en la pestañita de abajo para que se nos dé la opción, ¿ok? Usar tema de destino o usar como imagen. Y aquí ya la adecuamos a la medida o al nivel que se nos está pidiendo acá. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces hacemos eso, definimos con unas 3 o 4 líneas. Recuerden que una presentación debe llevar pocas palabras, pocas letras, porque eso nos va a servir para explicarlo ante un grupo. Ese es el motivo de una diapositiva, que pueda ser una herramienta para exponerlo delante de un grupo. Por eso es que debe llevar poca información nuestra diapositiva. Es decir, no solamente vamos a poner una palabra, obviamente con 2 o 3 líneas es suficiente. Muy bien. Entonces, acá se nos pide un ejemplo. De hecho, se nos pide 3 ejemplos. ¿Qué vamos a hacer? En el primer ejemplo, ok, ponemos ejemplo 1 y yo puse como opción la prensa internacional. Muy bien. Y le pusimos el huracán Stan toca tierra. Copié una imagen de una fuente que yo consulté y explico de qué forma lo documentaron los medios. La prensa internacional lo describió como un fenómeno creciente que había afectado Centroamérica y ahora colisionaba las costas mexicanas, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes van a poner un párrafo explicando de qué forma lo documentaron los medios. Y así hacemos el ejemplo 2. Seleccionamos, ustedes tienen la opción de buscar un reportaje. ¿Qué otra opción tenemos? Pueden ustedes buscar reportajes, testimonios, noticias o sitios web o entrevistas. Esas son las opciones que ustedes tienen para elegir en los diferentes ejemplos, que en este caso son 3 ejemplos. 1, 2, 3. Ok. Posteriormente se nos piden las referencias, como ya lo he explicado en actividades anteriores, inclusive en el tutorial que previamente les hice, que se llama cómo hacer una redacción. Les expliqué cómo hacer las citas y cómo hacer las referencias. Primeramente va el nombre del autor, el autor que creó el artículo. Cuando no existe eso, podemos poner el nombre de la institución o de la entidad que hizo el artículo. Es decir, aquí se llama 20 minutos. O también lo podemos omitir y nada más poner el año, ¿de acuerdo? Porque no tiene el nombre del autor y a partir de ahí poner el nombre del autor. Sin embargo, si tenemos el nombre del autor, primero va el apellido del autor, la coma, la inicial del nombre del autor. Si no tenemos el nombre del autor, pero tenemos una institución, una entidad, un periódico, etcétera, entonces ponemos el nombre de esta y en caso de que no exista ningún dato, pues ya lo omitimos y partimos a partir del año. Ponemos el año, el título del artículo y ponemos recuperado de la dirección electrónica.
construyendo al fenómeno. De igual forma, les voy a dejar la plantilla para que ustedes, no es gran cosa la plantilla, pero si alguien quiere usarla, puede hacerlo. También le pueden cambiar el diseño en esta opción, en esta sección. Clicamos en la pestaña de arriba donde dice diseño y le podemos cambiar el diseño más bien de nuestra diapositiva o de nuestra presentación. Y quedaría de esta manera. ¿Bien? ¿Ok?